Conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han generado un gran impacto sobre los mercados financieros, sobre las acciones, las criptomonedas, las divisas. Han hecho que su precio descienda, mientras que otros activos como el oro, el carbón, la plata, el petróleo han empezado a incrementarse su precio mientras evoluciona este enfrentamiento entre los dos países. ¿Quieres saber cuáles son sus efectos? En este video entenderás cómo es el impacto que genera en estos activos financieros. Mi nombre es Jason Suárez y estás en mi canal de InfoMarket FX. Hoy vamos a saber cómo es que afecta el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania a los distintos mercados, ya sea el mercado de acciones, de criptomonedas, de divisas, ¿sí? Vamos primero que todo a hacer un repaso de cómo estamos antes de llegar o antes de que llegara el conflicto bélico y que empezara a generar algunos impactos importantes sobre los mercados financieros, ¿sí? Primero, nosotros estábamos ante una situación en donde teníamos una inflación, o tenemos una inflación de 7.8%, con una tasa de interés por debajo de 0% y una compra excesiva de bonos. ¿Y qué condujo a esto? Pues en el 2008 se empezó a implementar, mejor dicho, en el 2009 se empezó a desarrollar una estrategia con el fin de hacer que la economía continuara o empezara a crecer. ¿Sí? Entonces se bajaron las tasas de interés y se empezó a comprar bonos soberanos e hipotecarios. Ya en el 2020, producto de la crisis provocada, ¿sí? Debido a la crisis provocada por el COVID-19, estaba empezando a bajar la actividad económica. Y los bancos, como solución, decidieron bajar la tasa de interés incluso por debajo del 0%. ¿Sí? Facilitando el préstamo, estimulando la inversión y así generando más demanda en los mercados, ¿sí? Y también aumentó la compra de bonos soberanos e hipotecarios para que la economía se estimulara e irrigar todo el sistema económico de dinero con el fin de que se pudiera estimular más el crecimiento, ¿sí? Que pudiera haber más actividad económica, ¿sí? Entonces, cuando hay buena actividad económica, la economía, por ende, empieza a crecer. Empezamos a ver buenos datos de Producto Interno Bruto, unas menores tasas de desempleo, y eso se ha ido notando que ha servido la medida. Lo que pasa es que ya en enero del 2021 se empezó a batinar. Muchos economistas empezaron a decir que la tasa de inflación iba a subir por encima del 7%. Ya en diciembre empezaron a tomar medidas de que iban a empezar con rigor. Empezaron a tomar medidas con rigor de que iban a empezar a tomar acciones para lograr controlar la tasa de interés, ¿sí? Entonces Estados Unidos tenía una tasa de interés con una inflación de una tasa de interés del 0%, con una inflación por arriba del 7%, y ante esa presión inflacionaria anunció que iba a tomar medidas con el fin de controlarla, subiendo tasas de interés y eliminando totalmente la compra de bonos, que era lo que estimulaba la economía. Con estas dos medidas controlaba la inflación, y esto se iba a empezar a aplicar en forma con rigor en marzo, o sea, este mes, ¿sí? Y ya que este mes también terminaría totalmente de comprar los bonos soberanos e hipotecarios. Eso lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en cuanto a la Unión Europea, no han tomado decisiones con el fin de controlar la inflación. Sí, tiene una inflación por encima está en este momento en el 5.8%, y también tiene una tasa de interés por debajo de cero, con una excesiva compra también de bonos. Entonces, este planteamiento, estas soluciones que están desarrollando los bancos es con el fin de estimular el crecimiento económico. Entonces podrían pasar dos escenarios, que esto ha generado mucha incertidumbre. El primer escenario sería que si no se toca la tasa de interés y se deja que la economía siga con la misma tasa de interés, lo que va a hacer es que haya una mayor inflación y llegue a niveles que sean incontrolables, y por ende lleve a una recesión económica. Si empieza a subir la tasa de interés con el fin de controlar la inflación, también va a generar que lleguemos a una recesión económica, debido a que al reducir la tasa de interés desestimula la inversión, el préstamo y el consumo de las personas. Por ende, se empieza a caer la actividad económica. Aparte de eso,
a esta situación se le está sumando lo que es el conflicto bélico, que también hace que empiecen a subir los precios. Entonces lo que se llama es un aumento de precios con una baja actividad económica, lo que genera una estanflación. Entonces están esos dos escenarios que generan mucha incertidumbre en los mercados. Por eso vemos muchos inversores que están muy alertas a eso, y muchos de ellos también han salido de sus inversiones de riesgo para invertirlo en activos que sean más seguros, activos refugio, como el dólar, perdón, sí, uno de ellos es el dólar, el oro, sí, y bonos del gobierno, y los bonos del gobierno a 30 años, sí. Entonces sería el dólar, el oro, los bonos del gobierno a 30 años, a 10 años y a 30 años. Entonces, esto es lo que ha pasado. Entonces salen de sus activos refugio, salen de sus activos de riesgo para invertirlo en aquellos activos que sean más seguros. Entonces son aquellos como el oro, también puede ser el dólar y los bonos estadounidenses, ¿sí? A 10 años o a 30 años. Entonces, esa es la panorámica. Entonces, toda esta situación lo que ha generado pues que una decadencia pues de los activos como las criptomonedas, las acciones, los índices bursátiles también han caído, se han sentido contagiados de toda esta situación. Y bueno, hasta ahora así a la economía, ¿sí? Con una expectativa sobre la tasa de interés de lo que podía generar si se subía o se mantenía, ¿sí? Entonces tenía un poco nerviosos o poco cautelosos a todos los inversionistas, que por eso es que vimos importantes movimientos en las criptomonedas. A esta situación ya se le suma lo que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo impacta eso en los mercados financieros? Pues bueno, el conflicto bélico lo que pasa es que empieza a afectar el comercio de importantes materias primas como el petróleo, el palladium, el níquel, ¿sí? Y también el trigo. Entonces todos esos tipos de materias primas que necesitan otros países para desarrollar otros productos, lo que genera es una decadencia en el mercado. Y también haciendo escasear los productos en el mercado, lo que empuja es el crecimiento del precio, y por eso vemos una escalada de precios del petróleo muy agresivas, y también en los otros materiales, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver los efectos negativos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto cómo impacta pues a las personas, a las empresas de un país. Pues bueno, como muchas empresas necesitan petróleo, digamos, porque hay muchos productos que se hacen con petróleo. Entonces al importar el petróleo hacia ese país, lo que va a generar, pues el petróleo genera aumento de la gasolina, y el general aumento del precio de la gasolina pues también encarece el costo de transporte de los bienes, y también para uno transportarse en su propia ciudad, ¿sí? Otra de los impactos que tiene esa salida de este exportador tan importante como es Rusia, que ha sido muy sancionado por Estados Unidos debido a este conflicto bélico. Y Estados Unidos, una de las estrategias que está implementando para parar esa situación es que empieza a imponerle sanciones. Ya ha sancionado mucho el comercio de petróleo y otras materias primas, y también está sancionando su sistema financiero, o sea que impide que tenga capacidad de comercio. Lo que hace es que pueda generar flujos de ingreso hacia su país, y por lo tanto el país se empieza a contraer económicamente, ¿sí? Entonces, ante eso es lo que busca Estados Unidos, para que Rusia, ante esa contracción económica que está teniendo Rusia, Estados Unidos busca es que ellos decidan terminar con el conflicto bélico, ¿sí? Entonces, por eso está haciendo o implementando todas esas acciones Estados Unidos, y que vemos el impacto sobre todas las materias primas y el comercio a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ahora explico cómo pasa eso y cómo afecta a una empresa y el mercado, y nuestros mercados donde nosotros vamos a ir a comprar las cosas, ¿sí? Nuestros bienes básicos de la canasta familiar. Lo que pasa es que cuando las empresas, cuando empiezan a importar algunas materias primas para desarrollar un producto, lo que genera es que todos los costos van asociados al producto final que le llega al consumidor. Ya cuando el consumidor lo compra, ya sale más costoso con respecto a periodos anteriores. Ahí es donde empieza a notar una caída de su poder adquisitivo, y por ende notamos cómo se ven afectados nuestros ingresos, que con la misma cantidad de dinero que nosotros compramos bastantes bienes en periodos anteriores, con esa misma cantidad de dinero compramos menos bienes, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo están escalando los precios y cómo nos va afectando a nosotros, que esto en últimas afecta la demanda, porque muchas personas pretenderán
comprar menos o guardar más dinero para posteriores periodos. Entonces, al ahorrar más dinero, al dejar de comprar y consumir en otros productos y al hacer menos inversión, hace que la actividad económica empiece a contraerse. ¿Sí? Esto es lo que genera la inflación. Y también esto hace que las ventas de las empresas sean menores y eso afecte el nivel de empleo y por ende también lleve a una menor rentabilidad de la empresa y por lo tanto, como vemos una menor rentabilidad de la empresa, muchos inversores pierden el interés en invertir en ellas y por eso es que o las venden o dejan de otras que quieren comprar ya no las quieren comprar debido a la situación en la que están encontrando la economía. Entonces esto es lo que está ocurriendo pues así de manera muy práctica, ¿sí? Entonces, ante este escenario, es el impacto negativo que tiene el conflicto bélico sobre la economía de un país y sobre todo el de las personas. También va a afectar mucho las acciones, como ya le dije, porque va a generar menos ventas y a perjudicar su rentabilidad. También el mercado de criptomonedas se ha visto afectado por esa situación. Ya veníamos días anteriores, prácticamente iniciando el año, con importantes caídas de la criptomoneda debido a la expectativa de la tasa de interés y la incertidumbre que se iba generado debido a ese aumento de la tasa de interés que se iba a realizar en este mes. Porque un aumento de tasa de interés hace que la economía decaiga y ante todos esos riesgos que está presentando, como la criptomoneda es un activo refugio, muchos inversionistas deciden salir de ella para invertir en otro tipo de activos más seguros que les permita conservar el valor de su dinero. Entonces está esa situación y ahora se le asoma ya el conflicto bélico que también lo que ha hecho es generar mucha volatilidad y ya depende mucho ya no de la tasa de interés y tampoco de conflicto bélico, porque si se termina pues queda la tasa de interés afectándola debido a que un incremento de la tasa de interés incrementa el valor del dólar y si hace fuerte el dólar empieza a perder el precio de la criptomoneda. ¿Sí? Entonces mientras suba más el dólar la criptomoneda empieza a descender. Entonces podría encontrarse ante esa situación. Entonces, sin embargo, la criptomoneda ha logrado tener importantes valorizaciones. En la semana pasada incrementó casi hasta los 45.000, volvió a descender porque ya no salieron nuevas noticias sobre ellas y continuaba toda esa situación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces vuelve a tener esos descensos importantes. Lo que le hace otra vez volver a subir son esas noticias importantes, relevantes sobre la criptomoneda, sobre nuevas actualizaciones, nuevos desarrollos y nuevos proyectos que estén desarrollando dentro de ella que la respaldan y eso hace que la criptomoneda empiece otra vez a ascender, a crecer, a cotizarse más, empiece a aumentar su valor en el mercado. Entonces, mientras no salgan noticias positivas de la criptomoneda, veremos descensos en ella y actualmente está alrededor de el Bitcoin está alrededor de los 38.000. Sí, bueno, actualmente no ha salido con muchas noticias muy importantes y mucho salió la de Ethereum, que se había reducido su costo de transacción a niveles del año anterior, del año 2021 y que también habían hecho quema de algunas criptomonedas de Ethereum. Por lo tanto, esto hacía que se escaseara más las criptomonedas y por lo tanto esto empuja mucho o hace que se cotice el valor de este criptoactivo, de este activo. ¿Sí? Bueno, esta ha sido toda la información. Quería que conocieran mucho sobre el impacto que tenía sobre los mercados, desde dónde empezaba a impactar y cómo se trasladaba. Empezaba desde afectando todo el comercio. Una vez que afectara el comercio, empezaba a afectar también todo el nivel de costo de las materias primas, que luego se trasladaba al costo de producción. Ese costo de producción se lleva ya al consumidor final. Y el consumidor final es el que se siente impactado porque a ver cómo empiezan a escalar los precios, empieza a aumentar la inflación e influye negativamente sobre el nivel de precios o el nivel de ingresos de las personas y por lo tanto ya a reducir la demanda y eso iba a generar ya una baja de ventas, iba a reducir también el empleo porque a menor venta, menor producción y menor cantidad de personas trabajando y eso ya iba a impactar la rentabilidad de la empresa y por ende hacía perder mucho interés de muchos compradores por adquirir esa acción, ¿sí? Y también
los que tenían la acción empezaban a salir de ellas para invertir en activos refugio. Entonces ahí donde empezamos también una caída en las acciones y por ende se traslada al valor de índices bursátiles que tenga en donde esté esa determinada acción. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre, es el impacto así de manera muy resumida, muy rápida. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video sobre cómo operar con tendencias. Chao, chao.